Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya tenemos la pista de los próximos Player of the Week. Son 3 jugadores, 2 de ellos potenciados y 2 de ellos la verdad es que no me imaginaba que los iba a traer Konami. Uno de ellos por supuesto que era fuerte potencial y viene potenciado. Cuidado con ese jugador chicos, ahorita vamos a pasar a verlo. Por cierto, te quiero invitar a que vayas a ver los videos anteriores. 1. Predicciones de Player of the Week, que ahorita te voy a dar unas 3 o 4 predicciones más. Atento. 2. El video de las predicciones de todo lo que podría salir, el pase de partido, eventos, contratos designados, etcétera, etcétera. También te lo voy a dejar en una pestañita y en la descripción del video. También en este video te voy a traer una predicción de los contratos designados que podrían salir, los cuales son en Season MVP. Pero ahorita pasamos a verlo. Te quería hablar un poquito sobre el rumor que hay de ahí de que van a llegar packs o van a llegar entrenadores a contraataque largo, que por banda con 88 y que no sé qué. Mi hermano, eso de momento no está en la base de datos. Es mentira. No hay ningún entrenador en la base de datos que no haya salido. ¿Que puede llegar después de alguna actualización? Sí, puede llegar. Pero de momento no hay nada. Quien sea que te diga en redes sociales, porque estuve leyendo ahí en redes sociales, sobre todo en Facebook, que llegaría un Cholo Simeone, que sería un Arne, el del Arsenal, que vendría un Gullit. Mentiras, chicos. Eso es simplemente un mito. Ahora sí, vamos a pasar a ver la pista. Y esta es la pista que nos dio Konami, chicos, ya oficial, donde nos muestra 3 jugadores. 2 de ellos traen nuevo estilo de juego y el primero, en este caso brasileño, el cual no me esperaba yo que lo fuese a meter. Bueno, viene con una nueva habilidad, la cual es bloqueador. Este viene potenciado y estamos hablando de un jugador del Chelsea que ya es parte o ya forma parte del equipo del Fluminense. Ya es oficial. El segundo, noruego, viene como cazagoles, potenciado y sí, metió 4 goles. Y el tercero que estaban unos render que ahorita paso a verlos, ahorita te los muestro, pero no me imaginé yo que lo fuese a meter, ya que es uruguayo y la carta actual base es de enganche o segundo delantero, pero ahora viene como cazagoles y creo yo, si no estoy mal, si mal no recuerdo, metió 3 goles, cuidadito. Así que vamos a pasar con el primero. Estamos hablando de Thiago Silva, que deja el Chelsea y ahora se va al Fluminense, al fútbol brasileño, chicos. Este vendría potenciado. Yo le puse una media de 94, puede ser 95 y podría subir hasta 98, 99. Sería la última carta de Thiago, al menos con el Chelsea, ¿ok? El segundo, por supuesto, Haaland, la bestia, la máquina. Yo le puse 98 de media, podría llegar a 102, 103, ya veremos cómo lo pone Konami, porque viene potenciado, se metió 4 golecitos, así que tiene que venir. Y finalmente, Luchito Suárez. Sí, no me lo esperaba, la verdad, la llegada de este Lucho Suárez. Está en los renders, te repito, que ahorita lo vemos. Pero bueno, ahí lo tienes. Su carta actual, como te lo mencioné ahorita, es engancho segundo delantero. Pues vendría como cazagoles, al igual que Haaland, que antes era hombre de área, ¿ok? Y más o menos así sería la predicción, chicos. Estos serían los 3 jugadores que saldrían ya 100% confirmados por Konami. Ahora vamos a pasar a ver los renders de los Player of the Week y también unos renders de contratos designados. Y vamos a arrancar con las predicciones de Club eFootball, el cual le agradezco que me etiquete cada semana. Si lo quieres ir a seguir, adelante. Por aquí trae algunas cositas, en este caso de Hummels, como Big Time, que metió el gol de, bueno, no el gol de la victoria, sino que ya, digamos que el gol que finiquitó lo que es la semifinal de Champions. Ve a seguirlo, te lo recomiendo. Tenemos por aquí su primera predicción, la cual nos pone a Luis Maximiano como el portero. Richard podría ser Olsen, no me acuerdo cómo se llama el otro del Crystal Palace, que le metieron goleada al Manchester United. Helio, Portu potenciado. Brahim Díaz también. Santi Jiménez, que entró el segundo tiempo, metió 2 goles y una asistencia. Ya veremos si lo pone Konami. Ben Yedder, Jackson, ya lo descartamos porque ya sabemos que va a ser Thiago Silva. Rice también, todavía podría salir. En este caso puso a Lionel Messi y también puso a Haaland. Aquí solamente cambiaríamos a Messi por lo que viene siendo Luis Suárez, Ojito a las predicciones de Club eFootball, porque esa es la otra parte que nos puso. Tenemos a Furuhashi, Yerry Mina, el colombiano, Ziyech, el cual golearon por ahí con el Galatasaray, Gertruida, ojito con ese lateral, el huevo Acuña, Madueque, que sería Thiago Silva, Luchito Suárez, aquí lo está poniendo él, y por supuesto un poquito de un mito de Cristiano Ronaldo, que ya sabemos que no puede salir, imposible. La liga árabe no está licenciada, la única forma que salga Cristiano
Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr sería con la Champions League asiática, donde ya fueron descalificados. Y la otra forma sería con la selección de Portugal. Al menos por aquí vemos que Club eFootball pues se acertó en el caso de Luis Suárez y de Haaland. Antes de pasar a ver la predicción de eFootball Tribe, te vuelvo y te repito, ve a ver los videos anteriores porque tengo 2 videos más con predicciones, ¿ok? Vamos a ver aquí el primero que nos pone. Tenemos a Noslin, que vendría como interior o extremo. Gertruida, ya lo vimos ahorita. Ben Yedder también. Portu, Nacho en esta ocasión podría ser Brahim Díaz, podría ser Modric, podría ser Nacho, ¿ok? Mertens en lugar de Ziyech. Tenemos a Elliot, Unai Simón como el portero. Jackson descartado sería Thiago Silva, sería Luis Suárez y finalmente Haaland. ¿Qué te parece la predicción de eFootball Tribe? PESMOB Indonesia también nos da por aquí una predicción. Tenemos a Portu, Gonzalo Silva, Soutar de central del Rangers también, porque pues la liga escocesa también puede salir, ¿ok? Gertruida, Ziyech, bueno, ya descartamos Jackson, Elliot, Ben Yedder, Unai Simón, sería Luis Suárez y Haaland. Cuidadito porque al menos hay algunos jugadores por ahí que podrían estar interesantes. Y ahora sí, pasemos a ver algunos renders de los posibles próximos contratos designados que podrían llegar después del mantenimiento. También te recuerdo y te hablé en el video anterior de que va a haber una actualización, pero solamente para los de Android, nada más. Ninguna otra plataforma, ningún otro sistema operativo de mobile, que en este caso sería iOS, ¿ok? Bueno, tenemos esta predicción, la cual es de eFootball Saint. Te lo voy a dejar por aquí si lo quieres ir a seguir. Adelante para que lo apoyes. Ya sabes que él nos compartió también lo que viene siendo los Play of the Week en el primer video que te lo mostré. Ve a verlo también esa parte, ¿ok? Y como te mencioné también en el anterior video, serían en Season MVP, donde él está poniendo a Kimmich, Darwin Núñez y también a Guido Rodríguez. Ojo que estos jugadores están sonando fuerte también para que salgan de sus clubes. Igual cerraron bien, excepto por ahí el caso de Núñez, que anda un poquito medio perdido el manquito. Pero bueno, ahí te dejo esta predicción de eFootball Saint. Y finalmente la última predicción gracias a eFootball PES. También, chicos, ya sabes que este es un crack. A él lo puedes ir a seguir. O sea, mira, aquí también ya publicó el render como yo te lo mostré hace ratito. Bueno, si lo quieres ir a seguir, porque ya sabes que él comparte muchísima información. Y por aquí nos está poniendo lo que sería unos posibles en Season MVP. En esta ocasión pone a un jugador de la liga italiana. No me acuerdo qué equipo es, la verdad. El Calafiori, algo así se llama el jugador. Tenemos a Del Castillo como extremo o como interior. Tenemos a Miguel Gutiérrez con el Girona, si no estoy mal, que lo está haciendo excelente. Muslera, portero de la liga turca, de los cuales los contratos designados también podrían salir liga turca o podrían salir liga brasileña, también ojito a ese dato. Alex Baena, tenemos a Isco, ojo, creo que el Isco estaba lesionado también. Luke de Goat, la cabra, la bestia que la rompe cada semana. Isaac, Isaac, perdón. Aquí yo lo descarto porque creo que hace poco también lo puso en unos contratos designados, entonces no sé si lo voy a poner. Yorkeres, que la sigue rompiendo, o sea, hermano, es una máquina de meter goles. Sale en el equipo ideal de cada semana en la liga de Portugal y ya también es campeón con el Sporting. Palmer, uno de los muchachitos que al final de temporada la rompió un montón, entonces es posible, a pesar de que ya salieron Play of the Week y también que nos regalaron uno. Tenemos a Douglas Luis también, que lo ha hecho bastante bien. Y finalmente Antonio Silva. ¿Qué te parecen los contratos designados? A lo mejor por ahí están más o menos. Ya sabes que últimamente Konami también los contratos designados los sacan medio flojitos, aunque de perdida 1 o 2 jugadores van a salir buenardos. Posibles épicos para el fin de semana, también te voy a dejar esta capturita aquí gracias a Pro eFootball. Si lo quieres ir a seguir a X o a Telegram, también ahí tiene su grupo. También te lo mencioné en el video anterior, otra vez te lo vuelvo a decir: Spanish League Midfielders, donde vendría Andrés Iniesta, Kaká y Snyder posiblemente. Ya veremos si lo pone Konami, ¿ok? ¿Qué te parecen los Play of the Week, chicos? ¿Qué te parece Haaland? Luisito Suárez, sorpresa. Thiago Silva, sorpresa. Ese Haaland, ¿a qué media llegaría? Estará bastante roto, viene como cazagoles, al igual que Lucho Suárez. Uf. Cuidado, También te puse otras predicciones de los Play of the Week y también algunos renders de los posibles contratos designados. Nos vemos este día miércoles por la noche, chicos. Vamos a estar en directo. Por eso deja tu like, suscríbete si no estás suscrito y activa notificaciones, porque vamos a estar en vivo esperando a estos jugadores hasta que salgan, hasta que termine el mantenimiento de 6 horas aquí en YouTube y a la par también en Twitch. Ya veremos si prendemos en Kick también. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye, bye.